sostiene. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Así es. Tú llevarás. Amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Nos llevará siempre de su mano, nuestra roca eterna, nuestro refugio fiel, el sanador de nuestras enfermedades. Es el que es verdadero, el testigo fiel está de nuestro lado, iglesia. Así que aleluya, alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor cumple su palabra, así que pongamos toda nuestra confianza en Él. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanador de mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanador de mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, eres cero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Así es, Señor, ponemos nuestra confianza en ti, Dios. Aunque a veces caminamos el mundo o la vida por vista y no confiamos en ti, hoy volvemos a decir y recordar: Señor, mi confianza la pongo en ti, mi roca fuerte, mi roca firme, el que sostiene el universo con su mano. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter del mismo Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra, dice Hebreos capítulo 1. Y después de habernos limpiado
de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo, y Él está allí preparando lugar para quienes hemos creído en Él, iglesia. Así que hoy al Hijo que muestra el resplandor de la gloria de Dios, la imagen perfecta de lo que Él es, del Señor, y que sostiene todo las cosas mediante su palabra poderosa, hoy alabamos y exaltamos y adoramos su nombre y le decimos: Señor, sé el centro de mi vida, sé el centro de mi familia, sé el centro de esta iglesia, porque desde mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Te lo pedimos, Señor Jesús. Así es. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de todo eres. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. No lo olvides, alma mía, no lo olvides. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Señor, sé el centro de nuestra vida, Señor. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Jesús, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de esta iglesia sé Jesús. El centro de esta iglesia
Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Digámoslo nuevamente. El centro de esta iglesia sé Jesús. El centro de esta iglesia sé Jesús. Te lo pedimos, Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo. A ver, digamos su nombre. Cristo, Cristo Señor. Cristo. Hay poder en el nombre, sanidad en el nombre. Hay poder en el nombre de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, el centro eres solo tú. Si es, Señor, el centro de nuestra vida eres tú, Señor. Queremos que sea así, esa realidad, porque tú eres suficiente, Señor. Tú bastas. No necesitamos a más nadie, a más nada, aunque a veces nosotros pongamos cosas en nuestro corazón como más importantes que tú. Hoy, Señor, hemos dicho, tú, Señor, sé el centro de esta iglesia, sé el centro de mi vida. Que podamos ver nuevamente la belleza del Evangelio y asombrarnos en ella y poder, Señor, cantarte y adorarte como la primera vez y mucho mejor aún con más entendimiento. Señor, te adoramos y te exaltamos porque no hay nadie como tú, el que vive para siempre. Amén. Nuestros corazones insaciables son insaciables hasta que conocen a su Salvador. Así es. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Tal y como somos nos amó. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi
como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y ahora hay un futuro. El Señor viene pronto por nosotros. Esperanza fiel. En su amor confiamos. Hay descanso en Él. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dios, tú eres grande y maravilloso y no hay nadie como tú, Señor Jesús. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de alabar y de glorificar tu nombre, Señor. Tú bastas, eres suficiente y te alabamos, Dios. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos nuevamente. El Señor es bueno. Gracias al Señor, porque Él es bueno, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. Y solo Él es suficiente, ¿verdad? No necesitamos a más nada ni a nadie, sino a Él. En la mañana de hoy, pues aparte de dar las bienvenidas a aquellas personas que nos acompañan, por primera vez también, no sé si hay alguien de visita, pero bueno, todos somos bienvenidos a la casa del Señor. El pastor David hoy no nos acompaña porque está predicando, acompañando otra de las iglesias, pues, que es como ahijada, pues, de la iglesia Paraíso, que estamos ayudando, apoyando, recientemente vinculado a las iglesias bíblicas misioneras. Entonces, pues, oramos por él, también recordando también al pastor Milton, su esposa, que siguen en este periodo de vacaciones. Y bueno, tenemos unos anuncios bien importantes para esta semana, para conocimiento de todos. El primero está relacionado con la continuidad de los grupos de GEM del tema cambios profundos. Ya varios van en la lección 7, de pronto una menos, una más. Y en esta semana, de acuerdo al orden original, vendría la lección 8. Y vamos a ver un video, como acostumbramos, resumen de lo que es esta lección para que usted no se pierda ninguno de los temas que se tratan allí. ¿Qué es lo que te da valor? ¿Qué es lo que te hace especial? ¿Qué es lo que te define y te hace distinto? Cuando mi hijo menor era pequeño, solía decirme: papi, a que soy un total pro. Es decir, a que soy un fuera de serie, un crack. Mi hijo decía que era un total pro jugando al fútbol, que era un total pro nadando, andando en bicicleta, dibujando y hasta leyendo. ¿Por qué hace esto un niño pequeño? Porque está desarrollando su identidad. Está comenzando a descubrir quién es y quiere descubrir si tiene valor a la luz de lo que es capaz de hacer. Tú y yo no somos muy diferentes, solamente somos más discretos. Sabemos que no es políticamente correcto gritar que somos unos total pro y por eso buscamos formas socialmente aceptables de encajar, de confirmar nuestro valor y de sentirnos amados y aceptados por otros. ¿Alguna vez te pusiste a pensar
¿Por qué oras de una forma en público y de una forma muy distinta cuando estás solo? ¿O por qué los pastores le preguntan a otros pastores, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿Lo ves? Todos anhelamos ser reconocidos. Todos deseamos ser afirmados. Todos intentamos probar nuestro valor. O si quieres usar un término bíblico, todos estamos intentando justificar que somos valiosos, que somos importantes y que somos dignos de ser amados. Piénsalo un momento. ¿Por qué un niño colecciona cromos de fútbol? ¿Por qué un millonario atesora pinturas valiosas? ¿Por qué una mujer tiene tantos pares de zapatos en su armario? ¿Por qué cambiamos nuestro automóvil? ¿Porque ya no funciona? ¿Por qué nos desesperamos por tener la casa arreglada cuando vienen invitados? ¿O por qué nos gusta saber cuánto ha sido la nota de un compañero en un examen? ¿O cuál es el salario de un amigo? O piensa en esto. ¿Por qué compartimos fotos y vídeos en las redes sociales para que otros las vean y las comenten? La respuesta a cada una de estas preguntas es exactamente la misma. Estamos buscando justificar nuestro valor en aquello que somos, en aquello que tenemos o en aquello que hemos logrado. Y para ello necesitamos el veredicto positivo de aquellas personas cuya opinión consideramos valiosa. ¿Sabes algo? Casi todo lo que haces en tu vida tiene como objetivo probar tu valor. Déjame darte un ejemplo muy práctico. Hace unos años tuve una discusión con mi esposa porque, según ella, yo no quise ayudarla a hacer una tarea de la casa. Por supuesto, yo intenté explicarle que mi intención era ayudarla, pero que por distintas razones no había podido hacerlo. Ella no lo vio de esa forma y siguió insistiendo que yo no tenía deseo de hacerlo. Escuchar estas palabras me produjo un profundo enfado. Me sentí herido y principalmente me sentí acusado injustamente. Ahora quiero que escuches con atención las palabras textuales que le dije. Me estás haciendo una mala persona. Tú no conoces mi corazón. Yo no soy esa clase de persona que tú dices. Yo quise ayudar, pero no pude hacerlo. Me duele que pienses eso de mí. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy justificando. Estoy intentando defender mi honor, mi justicia, mi bondad y por ende mi valor como persona delante de ella. Si lo piensas un momento, mi discusión con mi esposa estuvo enraizada en mi incapacidad de apropiarme de la justificación que ya tengo delante de Dios. Su opinión de mí fue más importante que la opinión de Dios. Cuando esto sucede, mis méritos y no los de Cristo pasan a ser los que tienen el mayor peso en mi corazón. ¿Resultado? Tengo que defender esos méritos. Tengo que probarle a ella o a quien sea que soy bueno. ¿Lo ves? Todos, de alguna u otra forma, estamos intentando justificar nuestro valor. ¿Qué dice el Evangelio? Lo que estoy buscando tan desesperadamente en el mundo, Dios me lo quiere dar gratuitamente en Cristo. La llenura del corazón se produce cuando me asombro de que soy justificado delante de Dios. El cambio de identidad, es decir, la libertad real, se produce cuando la opinión de Dios es más importante para mí que la opinión de otras personas. De esta forma, tu identidad es el resultado de afanarte por conquistar la opinión de la gente o es la consecuencia de deleitarte en la opinión que Dios tiene de ti por causa de Cristo. Como escribió Tim Keller, el Evangelio destruye el orgullo,
porque nos dice que estamos tan perdidos que Jesús tuvo que morir por nosotros. Y también destruye el miedo, porque nos dice que nada de lo que hagamos agotará su amor por nosotros. Cuando abrazamos profundamente estas verdades, nuestros corazones son transformados. ¿Sabes cuál es la clave para llegar a formar una identidad cristocéntrica? La clave no es pensar mal de nosotros, sintiendo una gran culpa por nuestro pecado. O pensar bien de nosotros, sintiendo una gran complacencia por nuestra obediencia. No. La clave es pensar mucho menos en nosotros y mucho más en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando esto sucede, su justificación me libera de justificarme. Esto porque realmente son verdades bien, bien profundas y un ánimo muy especial y unas palabras de ánimo para participar en los GEM y en leer el libro. También me decía ahora Paola que se lo está leyendo ya anticipadamente, así que realmente cada lección no hay que esperarlo, podemos ya escudriñarlo. ¿Cómo van las damas en su preparación para el Congreso que se llevará a cabo el 27, 28 y 29 de junio? ¿Cómo les fue en la venta, Gloria? Excelente, pero todavía les hace falta, ¿verdad? Entonces estamos orando por ese propósito, por eso hoy las mujeres van a reunirse después del servicio para hablar sobre los preparativos y qué más falta, y pues que la iglesia podamos apoyarles. Hoy a las 4 de la tarde, como se había anunciado, la tarde de primera con la tercera, ¿sí? Entonces, que podamos apoyar también la llegada de nuestros padres, abuelos, tíos o adultos mayores en general de la iglesia. No tenemos que tener un adulto mayor aquí familiar, todos somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, ayudarles a esta actividad y que todos podamos participar de una manera u otra. Miércoles a las 7, noche de ruegos y súplicas. Recordando orar por la actividad de la familia que se desarrollará en Puerto Colombia el 31 de mayo a las 4 de la tarde, Vida Nueva en Puerto Colombia. Algo importante para el otro domingo, invito a César para que pase adelante y nos comparta el objetivo de esta reunión. Buenos días, iglesia. Quiero empezar. Para poder invitarles, quiero empezar con un verso que se encuentra en Proverbios 27, 23, que dice, si se lo sabe y lo puede decir conmigo ahí en la mente, o si lo quiere repetir, que dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado tus ¿qué? Tus rebaños. Nosotros como padres tenemos un rebaño, amén. Nuestros rebaños son los hijos o la familia que Dios nos encomendó. Y nosotros tenemos que ser intencionales. Pero además, el Señor le reprochó a Elí lo siguiente. Le dijo que tenía que ser tropiezo para sus hijos. Que no lo fue. Amén. No voy a predicar. Pero solamente con esas dos cositas, de que seamos diligentes, que esculquemos ahí a nuestros hijos, que miremos a nuestros hijos. La escuela o el Ministerio de Escuela Dominical, queremos invitarlos el 1 de junio. Nosotros siempre cuando Diana y yo dirigimos a los jóvenes, siempre quisimos hacer esto y nunca lo hicimos. Pero creo que es muy importante que nosotros podamos, como padres, estar el 1 de junio, el próximo domingo, en el salón multipropósito después de clases para que hablemos acerca de nuestros hijos. Entonces, no se lo pierda. Yo le decía a Eker, que es nuestro líder en el ministerio, que en la semana les recordáramos. Entonces, vamos a intentar recordarles en la semana para que no falte, y si hay algún papá que no vino, pues nos ayude corriendo la voz para que ese día no nos falte nadie. Dios los bendiga. Gracias, César. Bueno, César es maestro de adolescentes,
de la iglesia y su esposa es maestra de escuela dominical, ¿verdad? Y han sido un aporte también importante, así como cada maestro de esta congregación ha sido un aporte importante para nuestros hijos y estamos muy agradecidos por ese ministerio y servicio, pero creemos que es un trabajo de todos, ¿verdad? Si queremos realmente dedicarnos al desarrollo de la vida espiritual de nuestros hijos, a enseñarles, es importante que usted esté el otro domingo, no hay excusa. ¿Por qué no hay excusa? El servicio va a ser más corto. O sea, vamos a tener menos tiempo de alabanza, la enseñanza será un poco más breve, con el fin de que no se interrumpa, no, es que es muy tarde, que ya tenía que irme, que el almuerzo, no va a haber almuerzo, pero sí va a haber, por lo menos más temprano, 10:30, esperamos estar saliendo los padres allá, ¿verdad? Y primero vamos a tener esta reunión general en el salón multipropósito y luego vamos a pasar a los salones de donde está nuestro hijo, ¿sí? Y vamos a tener una pequeña reunión un poquito más personalizada de cómo van nuestros hijos en el desarrollo y su participación. Entonces, les agradecemos orar por esta actividad y participar en ella. Así como el 31 de mayo, sábado, ¿cierto? Cada sábado, Carlos. Carlos, ¿te puedes levantar, por favor? Carlos Pitre nos compartió este anuncio de reunión de jóvenes, cómo tomar decisiones sabias. Aquí, Carlos, en el Salón Multipropósito, entonces todos los jóvenes invitados a esta actividad, Carlos está liderando esta actividad y cualquier pregunta adicional pues pueden contactarlo. Creo que hasta allí tenemos los anuncios. Multipropósito será también la de los adultos mayores. Listo. Bueno, gracias a Dios por esto. Bendiciones y continuamos ahora con la recolección de las ofrendas. Sí, vamos a seguir adorando y glorificando al Señor por medio de la recolección de ofrendas y diezmos, porque el Señor siempre, ustedes van a decir, Paola no sabe otra. No, es que el Señor es dueño de todo. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos es simplemente como administradores de lo que el Señor nos ha regalado. Siempre repito esto para no volverlo una cotidianidad en mi vida. Y el Señor siempre provee lo que necesito y hasta lo que no necesito. ¿O es que acaso alguno de aquí el Señor no lo ha consentido con algo que no es necesario, pero es algo que tú quisiste y el Señor te lo dio? Aún en esos pequeños detalles el Señor se acuerda de sus hijos y los sostiene. Así que el Señor lo leemos mucho, a Él le encanta el dador alegre. Cuando damos no debemos pensar en que ay, ahora me voy a quedar sin esto. No, esto que le estamos dando es del Señor, por lo tanto no debemos temer si nos quedamos sin, porque el Señor provee. Porque todo lo que necesitamos el Señor lo provee, su mano nos sostiene y su espíritu nos alienta. Así que el Señor en esta mañana nos dice, no temas, yo estoy contigo. El que está a la diestra del Padre está contigo también. Así que el Señor quiere que sus hijos seamos como Él. ¿Y cómo es el Señor? Generoso. Así que podamos también darle al Señor generosamente, probando al Señor también, porque el Señor también lo ha pedido así. Y veremos la mano gloriosa del Señor en nuestras vidas, donde veremos que no nos faltará nada. Soy testigo fiel, muchos de los que estamos aquí somos testigos que el Señor jamás desampara a sus hijos. Entonces, ¿por qué retenemos la bendición de Dios? Démosle al Señor lo que es del Señor y que Él se glorifique, que Él nos dé también la sabiduría para que sea administrado correctamente. Y el Señor multiplicará, porque Él es bueno, ¿de verdad? Así que Dios, te agradecemos por tu infinita gracia, por tu infinita bondad. Tú eres tan bueno, Señor, con nosotros, que provees de verdad mucho más allá de lo que necesitamos muchas veces. Y en ocasiones das exactamente lo que necesitamos, porque así eres tú, Señor. Provees y trabajas de la manera que tú sabes que es mejor para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Si no somos fieles en lo poco, ayúdanos, Señor, también por medio de las pruebas y demás cosas que nos permites tener, para que podamos ser enseñados en ser fiel en lo poco y podamos ser generosos en lo que tú nos das. Señor, queremos de verdad quitarnos ese temor que si damos nos quedamos sin nada, cuando todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y tú eres quien das como provees y provees como quieres, y lo creemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Así que cantemos creyendo verdaderamente que el Señor nos sostiene y nos alienta. Amén.
encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Así es, así es. Tú me llevarás. El Señor es bueno, amén, así es. Si el Señor ha sido fiel y es fiel, ¿por qué no va a seguir siendo fiel, verdad? Amén, amén. Así que prepara tu corazón para que hoy el Señor hable a Él y que podamos cumplirla y volverla a práctica en nuestras vidas. Así que invitamos en el día de hoy a nuestro hermano José Jorge, quien hoy ha preparado el mensaje de hoy, así que el Señor lo bendiga también. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este sitio de oración. Estamos ya para iniciar, por favor, la división de clases. Los niños, adolescentes salen con sus maestros, los demás nos quedamos aquí en el templo. Bueno, vamos a comenzar esta enseñanza haciendo una pequeña introducción respecto a la sociedad donde vivimos y cómo nos comportamos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad bastante cambiante, donde las cosas como se hacen hoy no se hacían hace 10 años. Hace 20 años se hacían diferentes, hace 50 totalmente diferentes, y mucho menos hace 1000 años se hacían de otra forma, ¿verdad? Y cuando me refiero a sociedad, me refiero al conjunto de personas que tienen ideas en común, cultura en común, costumbres en común, pero las cosas son diferentes. Hoy nos comunicamos de una forma diferente, ¿verdad? Como nos comunicamos hace 20, 30 años. Hoy, hace 20, 30 años, para ser amigos teníamos que verlos, ¿verdad? Hoy hacemos amigos vía chat, ni siquiera los vemos y los consideramos amigos a las personas. Todo va cambiando, todo va evolucionando en una sociedad, todo cambia. Pero hay algo que el hombre ha tenido desde que es hombre y que nunca ha cambiado, nunca ha cambiado. Siempre ha sido lo mismo, y estoy seguro que todo el 100% de lo que está aquí va a estar de acuerdo conmigo. Y es que siempre el hombre ha querido ganar. ¿O me equivoco? ¿A alguien aquí, su papá, su abuelo, sus mayores, le enseñaron a perder? No creo, ¿verdad? Siempre hemos querido ganar. Siempre vamos ganando. Si hacemos un negocio, queremos ganar, ¿cierto? Si vamos a estudiar a una universidad, ¿qué vamos a hacer? Queremos ganar conocimiento. ¿Y por qué queremos ganar ese conocimiento? Porque queremos ganarnos la vida con ese conocimiento, ¿cierto? Siempre hemos querido ganar. Siempre hemos querido ganar. Le hemos ganado a las enfermedades, le hemos ganado a muchas cosas en este mundo. Y hace unos años
aquí mismo en Colombia, hubo un hombre que expresó una frase y que casi el mundo se le vino encima, que dijo: ganar es perder un poco. Perdón, perder es ganar un poco. Ya iba, ¿se acuerdan de Maturana? Perder es ganar un poco, dijo Maturana. Y eso le cayó la prensa, casi que la prensa mundial, técnicos y todo el mundo encima al hombre porque dijo eso, que perder era ganar un poco. Hasta que él vino y explicó por qué dijo esa frase. Y la explicó de una manera sencilla y es válida. Maturana dijo que cada vez que él perdía un partido como técnico, él ganaba porque aprendía de las fallas por las cuales perdió ese partido y podía solucionarlas para el próximo partido, no volverlas a cometer y así ganar. Y parece que eso le dio resultado, porque hoy por hoy no ha habido mejor técnico colombiano que haya tenido esos resultados que él tuvo. Campeón de Copa América, campeón de Copa Libertadores, nos llevó 3 veces a un mundial. Entonces, el hombre en cierto modo tenía algo de razón, ¿verdad? Pero resulta que hace muchos años, hace 1900 y tanto, casi 2000 años, hubo un hombre que también le tocó hacer eso. Le tocó perder para ganar. Un hombre que era, como lo dijo el video ahorita, era un total pro, un crack, un campeón de la religiosidad. Se las sabía todas. Era el hombre que se las sabía todas a todo lo referente a la religiosidad judía. Ahí estaba él. Nadie le ganaba. Como decía el autor del libro de Cambio Profundo, era un total pro. Ese hombre, ¿saben quién es? Pablo de Tarso. Exacto. Saulo. Saulo o Pablo es el mismo nombre. ¿Ok? Entonces, vamos hoy a estudiar. Para el cristiano, perder es ganar mucho. Es el tema, el título que le di al estudio de hoy. Y está basado en Filipenses 3, del 1 al 11. Filipenses 3, del 1 al 11. Devuélvelo un momento. Ok. Está bosquejado en 3 puntos principales, donde nos indica el apóstol Pablo en ese entonces que estemos gozosos, pero atentos. El segundo punto, no ganamos con las obras. Y el tercer punto de bosquejo, la ganancia es en Cristo. ¿Ok? Pablo, él mismo en este pasaje describe lo que él era. Todo lo que él consideraba bueno e importante en su vida. Lo pueden ir buscando ya en sus Biblias para que leamos lo que era importante para él en su vida. Y cómo hace de ese orgullo y de eso que él se ufanaba de tener, que no, al final no le servía de nada. No le servía de nada, porque le faltaba algo muy importante en su vida. Vamos a orar para dar inicio entonces a la lectura. Señor, Padre amado, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia que nos permite estar aquí alabándote y glorificándote, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has traído para alabarte, para escuchar tu palabra, Señor, para edificarnos, Padre, en ella. Te pedimos que seas tú dirigiendo esta enseñanza, Señor. Controla mi mente, todos mis pensamientos y mis palabras, para poder edificarme y edificar a mis hermanos, Señor, como tú así lo has querido. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, leamos en la Biblia el pasaje de Filipenses 3, del 1 al 11. Yo lo voy a leer aquí en la Reina Valera, pero la proyección que tengo allá es de la Nueva Biblia de las Américas, que es una versión que me gusta bastante. Lo leo en Reina Valera porque sé que ustedes tienen bastante la Reina Valera. Dice así, versículo 1:
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Amén. Aquí nos inicia el apóstol Pablo, como es costumbre en todas de sus cartas, ¿cierto? Como en todas sus cartas, haciendo recordándole a los hermanos de la iglesia de Filipos que se regocijen. Él siempre en todas sus cartas utiliza esos imperativos: regocíjense, gócense, ¿verdad? Y esta no es una excepción. Esta palabra de regocíjense, de estén gozosos, ya la ha utilizado. Esta creo que es como la 5ª vez que la utiliza en este tercer versículo, en este tercer capítulo de esta carta. Pablo nos manda y mandó a la iglesia de Filipos y a nosotros también a que estemos gozosos, en el Señor, a que estemos gozosos. Pero es un gozo y una felicidad que no proviene de afuera. Es una felicidad y un gozo que no necesita un estímulo externo para que la podamos sentir. No necesita que tengamos un buen trabajo o un buen carro o el grado de un hijo o que el junior salga campeón, ¿verdad? No necesitamos nada externo para sentir esa felicidad y ese gozo. ¿En quién nos manda Cristo que nos regocijemos? En el Señor, ¿verdad? Recordemos que Pablo escribe esto sintiendo gozo y pidiendo a los hermanos que sientan también ese mismo gozo, y estaba preso en Roma. Entonces es un gozo y es una esperanza, una satisfacción que debemos tener aún en las dificultades. Así no lo podamos demostrar, pero es lo que nos manda el apóstol y es lo que debemos sentir en nuestras dificultades. A menudo nos olvidamos que ese es un gran regalo que nos está dando el Señor. Nos olvidamos de eso, que esa felicidad y ese gozo es un regalo del Señor. Es un regalo por haberlo aceptado a Él. Y Pablo se lo está transmitiendo nuevamente y recordando a estos hermanos. Esa iglesia de Filipos era una iglesia conformada mayoritariamente por gentiles. No había muchos judíos. Era mayoritariamente gentil.
gente que ya conocía del Señor, iglesia que había sido fundada por él mismo también en uno de sus viajes misioneros, y les estaba recordando eso. Sigan estando gozosos, sigan estando gozosos. Que él no se molesta en decirles eso. Siempre, todas las cartas de Pablo, excepto creo que Corintios, se me escapa otra, Corintios, Romanos y Gálatas, si no estoy mal, tocan puntos puntuales de problemas en la iglesia, o sea, puntos sobre problemas de la iglesia, pero casi las otras cartas tienen el mismo esquema. Pablo diciendo a los hermanos que se gocen, que perseveren en el evangelio, ¿cierto? Y esta no es la excepción. Entonces, es un gozo que Pablo está mandando a que tengamos siempre. ¿Y cómo podemos tener nosotros ese gozo siempre? Solo en Jesucristo, solo en el Señor. Podemos ver, me gustaría que buscaran una cita en Juan 15, capítulo 15, versículos 10 y 11. La vid verdadera. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahí está. Solo en el Señor podemos encontrar ese gozo. Podemos encontrar ese gozo. Hay un pasaje en la Biblia también donde Pablo a los Gálatas les describe los frutos del Espíritu, ¿verdad? Nos habla del primero, que es ¿cuál? El amor. El segundo, gozo. No está ahí de segundo por casualidad. Pablo nos manda a que tengamos gozo, gozo en el Señor, suficiente. Pero al mismo tiempo que él manda a que los hermanos tengan gozo, ¿verdad? Nos manda en el versículo 2, Sandra, por favor, ¿dónde está en el versículo 2 del texto? Nos manda a que nos cuidemos, que tengamos cuidado. Así le decía a los filipenses y así nos llega a nosotros ese mensaje hoy. Cuidado, gócense, pero no se descuiden de ciertas cosas. ¿De qué nos debemos cuidar? ¿Y de qué debían cuidarse los filipenses en esa época? Dice: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Tremendo esa palabra de perros que utiliza Pablo ahí en esta versión de la nueva Biblia de las Américas. También en la Reina Valera creo que dice igual, perros. Entonces, ¿por qué se refiere Pablo con esas palabras tan fuertes a esas personas? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esas personas? Esos malos obreros, esos de la falsa circuncisión. Era un grupo de judíos, cristianos, entre comillas, que iban de iglesia en iglesia, así como los judíos los cristianos verdaderos iban llevando el evangelio, ellos también llevaban su evangelio. Y es un mismo evangelio que hoy en día todavía lo tenemos. Que es aquel evangelio que no dice que somos salvos por fe, sino que somos salvos por fe más algo. Ustedes son salvos por fe más estas otras cosas. A eso se refiere a Pablo, a esas personas. Unos judaizantes que estaban tratando de infiltrar esa falsa doctrina en la iglesia. Y en todas las cartas, casi todas las cartas de Pablo y todo el Nuevo Testamento, vemos que siempre los detalla. Y hoy en día todavía sigue. Hoy en día todavía sigue con esas mismas falsas doctrinas, tanto en la iglesia cristiana verdadera como en todas partes del mundo.
diciendo, sí, tú puedes ser puedes ser salvo con un evangelio falso. No solamente la fe te salva, tienes que hacer algo más. Sabemos que hay una iglesia que predica eso, ¿cierto? Somos salvos, eres salvo si haces esto. Eres salvo si crees en tal persona. Eres salvo si das más o das menos, dependiendo. Y eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. ¿Qué era lo que buscaban estos falsos maestros? ¿Cuál era su principal objetivo? ¿A qué apuntaban en ese entonces? ¿Y a qué apuntan ahora? A quitarnos lo que vivimos en la primera parte del versículo. A quitarnos el gozo. Porque ya no vamos a estar gozosos porque creemos y tenemos una esperanza por fe, sino que ahora tenemos que estar creyendo en la fe y que tenemos que hacer esto y que tenemos que cumplir aquello para poder ser salvos. Ese era el principal objetivo de esos señores, quitarnos el gozo. Ese es el principal objetivo de los falsos maestros y del falso evangelio. Quitarnos el gozo que el mismo Señor nos está dando. Es el objetivo de ellos. Clarísimo. Tienen muchos más, pero el primero es eso, porque es lo primero que nos van a quitar. Porque ya queremos hacer cosas por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, para poder tener salvación. Y ya no tenemos gozo, porque sabemos que humanamente no vamos a poder hacerlo. ¿Ok? Tercer versículo número 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la palabra en la carne. Ahora, si aquellos eran los de la falsa circuncisión, esos falsos maestros y esos circuncisos de la carne, ¿por qué Pablo le dice a los creyentes que ellos son los de la verdadera circuncisión? ¿Cómo así? Si la circuncisión es una obra de la carne, porque Pablo viene y lo dice acá nuevamente. Sí, ustedes son de la circuncisión, pero es que no es una circuncisión de la carne. Es una circuncisión del corazón. Y pueden tomar una cita, Colosenses 2, 11, 12, para que la estudien en su casa. Colosenses 2, 11, 12. Y vamos a leer Romanos 2, 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Colosenses 2, 12, 12 también la pueden tener. La pueden, para que la lean. Romanos 2, 28, 29. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ok. Es una circuncisión que solamente podemos recibir por la obra terminada de Jesucristo en la cruz. No hay otra forma. No es por obras, no es porque somos buenas personas, porque no le hacemos daño a nadie. Es solamente de Dios. Y la recibimos por fe. Si creemos en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En resumen, estos 3 primeros versículos, Pablo nos está diciendo que nos regocijemos en Cristo, en la obra que Él hizo, y no pongamos nuestra confianza en la carne, que desechemos todo aquello que nos lleva a tener la confianza en la carne. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro bosquejo, ¿verdad? No es por obras. En el capítulo 4 nos dice la palabra de Dios: aunque yo mismo podría confiar también en la carne,
Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Imagínense, Pablo, el total pro, el campeón de la religiosidad, en esas palabras lo que está diciendo es que él estaba dispuesto a comparar su vida con cualquiera otra persona y él sabía que iba a estar por encima de él. Él sabía que iba a estar por encima de él en su religiosidad. Esto que Pablo está diciendo aquí, claro, es antes de haber tenido el encuentro con Jesús, cuando era el perseguidor de la iglesia. Y es lo que Pablo dice: échenme al gallo más fino que tengan, el pollo más fuerte, pero yo estoy más fuerte que él. Hablando aquí como buen gallero. Échenme al pollo más fuerte, pero yo estoy más fuerte que él. Soy mejor que él. Porque dice, él tenía motivos para confiar en él, en su carne. Tenía algo que todavía hoy en día se llama, y lo conocen mucho, es el orgullo judío. El ser del pueblo escogido de Dios y muchas cosas más. O sea, usted escucha, no sé si ha escuchado a raíz de la guerra allá con Hamas y si han escuchado un discurso de Netanyahu, que es un Pablo, ¿sí o no? Y habla de las profecías, que todo lo que viene para su pueblo, que son lo mejor, que ellos saldrán victoriosos. Es un Pablo, es un Pablo. Y así se ha mantenido el pueblo judío durante tantos años, no reconociendo al Mesías. Usted escucha un discurso de ese señor hoy en día y es Pablo. Es Pablo. Entonces, Pablo tenía muchos motivos para creerse el total pro número 1 en ese entonces. El crack, como decimos aquí. Si no, de pronto algunas personas no saben cuando decimos un crack, cuando una persona es muy buena. Como dice, no, mira, el crack es en el fútbol, una jugada, esa es una jugada de crack, es un buen jugador. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, Pablo procede después a enumerar unas cualidades que él creía que era lo mejor que poseía. Unas cualidades que él creía que eran lo mejor que él tenía, lo que le daba valor. Y como les dije, en el versículo 4 lo que está diciendo es eso. Si alguno, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Nadie me va a ganar. Yo soy el primero, soy el mejor. Ese era el pensamiento de Pablo en ese entonces. Y en el versículo 5 empieza a detallar 5 y 6 todas esas cualidades y todos esos elementos de su conducta y su comportamiento y su religiosidad que según él lo hacían mejor. Y comienza, circuncidado al 8º día. Imagínense. Sabemos y hemos estudiado la palabra de Dios que eso era un rito establecido en la ley, ¿cierto? En la ley. Todo judío que nacía varón tenía que ser circuncidado al 8º día. Los padres lo llevaban a la sinagoga, estaba el sacerdote, hacían una ceremonia y le hacían la circuncisión al niño. José y María llevaron a Jesús a cumplir porque era la ley. Todo niño al 8º día era circuncidado. Pablo lo era judío. No fue la excepción. Para leer eso era importante antes. Del pueblo de Israel. Israel, Jacob. Nombre que el mismo Dios le cambió a Jacob. Y lo que está diciendo Pablo ahí es que yo vengo del pueblo escogido de Dios. Tengo una genealogía que nadie me puede quitar. Soy descendiente directo de Israel, de Jacob. Y en esa época la genealogía era muy importante. Muy, pero muy importante.
Si usted lee en el libro de Esdras, capítulo 2, para que lo puedan estudiar, cuando Zorobabel regresa ya del cautiverio, que regresan de nuevo y empiezan acá a reiniciar de nuevo esa nación, construcción del templo y todas esas cosas, hay una lista de nombres ahí, donde va diciendo José, hijo de tal, Juan, hijo de fulano, de todos. De dónde provenía cada una de las personas que estaban en cautiverio. Ellos no perdieron esa genealogía. Llegaron acá y volvieron otra vez y retomaron de nuevo. Ellos no perdieron eso. No lo perdieron. Y siguieron acá cuando regresan nuevamente de ese exilio de ese cautiverio que estuvieron muchos años allá, empiezan de nuevo a retomar. Ah, que tú eres hijo tal, desciendes de estos, desciendes de este, hasta que llegaban a Israel, a Jacob. Ah, que tú eres que tú eres de este, hasta que llegaban a Jacob. Pero había ciertas familias que no eran judíos puros. Se habían mezclado. Y ahí hablan de una mezcla con un galadita. En ese capítulo de Esdras. Y esas personas fueron excluidas. Excluidas del servicio en el templo y eran hasta excluidas del pueblo de Israel. Si no se lograba comprobar la genealogía que los certificaba como descendientes directos de Jacob. Así era eso de importante en ese día. Y Pablo, para él eso valía mucho. Porque él era del pueblo de Israel, judío 100%. No tenía mezcla de ninguna parte. Tanto sus padres, sus madres, su abuela, su abuelo y todos sus antepasados venían directamente de Jacob. Para él eso valía mucho. Él era de raza israelita 100%, de pura cepa. Para él tenía mucho valor serlo. Dice también otro atributo que él mismo se da, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Es como decir, yo soy barranquillero, ¿verdad? Bueno, yo no soy barranquillero, pero estoy poniendo un ejemplo. Soy barranquillero y además de eso mi apellido es Char. Así era lo que estaba diciendo, así era lo que estaba expresando, lo que expresaba Pablo aquí. ¿Quién era Benjamín? ¿Qué pasó? Recordemos en Génesis, ¿qué pasó? José es vendido por sus hermanos. ¿Y en quién descansa y en quién reposa Jacob? En Benjamín, su hermano menor. Lo llamó como su mano derecha también. Exacto. Saúl, y de ahí viene el nombre de Saulo. Saulo es Saúl. Saúl fue el primer rey del reino y era de la tribu de Benjamín. Entonces hasta ese momento era la mejor familia que tenía Israel, por decirlo así. ¿Cómo? Exacto, pero como decir, soy barranquillero y dame eso, mi apellido es Char. Ya. Exacto. Entonces, de eso también se jactaba Pablo, de ser del mejor linaje, del linaje que dio el primer rey que tuvo Israel, del hijo que Jacob, después de que José fue vendido por sus hermanos, en el que se apoyó Jacob, Benjamín, el menor, hijo también de Raquel, hermano directo de José. Habla también que es hebreo de hebreos, lo dice, es hebreo de hebreos. Ahí sigue enfatizando su identificación como judío, con la tradición judía. Él era un líder en su pueblo. Y era un judío y un israelita de cepa completa, ¿verdad? Hebreo de hebreos. Esto me acuerda cuando uno, por allá en el norte de Cesar y La Guajira, había una frase muy común de personas que siempre se creían
por encima y miraban a los demás como así. Entonces que decían, yo soy fulano de tal, hijo de no sé quién, y a mí ninguno me ningunea. Entonces, eso era lo que Pablo estaba diciendo aquí también. Yo soy de la familia tal, del pueblo tal, y soy el mejor. O soy hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Sabemos quiénes eran los fariseos, ¿verdad? Los conocemos a la luz del Evangelio y a lo que ya se habían convertido. Pero si nos vamos un tiempo atrás, los fariseos eran totalmente diferentes. Los fariseos cumplieron un papel muy importante en la identidad judía en el periodo intertestamentario, en los 400 años que le llamamos los 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque en ese entonces fue el tiempo donde Alejandro Magno conquistó todo el Medio Oriente. Y estos señores fariseos evitaron la helenización del pueblo de Israel. Pelearon por mantener sus costumbres y su devoción a Dios, que después empezaron a desviarse y a torcerse, fue otra cosa. Ya en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Jesús ya estaban completamente desubicados de lo que fue el inicio de por decirlo así, de ese partido político religioso. Iniciaron muy bien los fariseos y terminaron muy mal. Iniciaron defendiendo lo que para ellos era sagrado, las escrituras. Y mantuvieron a ese pueblo de Israel unido en torno a las escrituras. No permitieron que la cultura griega los abarcara y olvidaran a Dios y olvidaran todas las cosas que Dios les había dicho y les había prometido. No, así empezaron los fariseos. Pero se torcieron. Se enorgullecieron de su trabajo, de su posición, y empezaron a inventar un pocotón de reglas y un pocotón de reglas adicionales y meterles más reglas y meterles más reglas y más leyes a la ley de Moisés. Y echaron todo a perder. Entonces ya se creían por encima de todos, y aquí lo está diciendo Pablo. Creía 100% en la integridad de las escrituras y eran nacionalistas. Y así lo era Pablo, un nacionalista judío. Ese es el término que se utiliza hoy, nacionalista judío, ¿cierto? Ese es el término que hoy podemos utilizar para eso. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Acordémonos que cuando apedrean a Esteban, ¿cierto? Los judíos cristianos y los cristianos que ya tampoco eran judíos, que existían ya en Jerusalén, se van. Por miedo empiezan a salir de Jerusalén. Empiezan a irse. El cristianismo tuvo muchas persecuciones, pero en este tiempo no la tenía. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos detalla sino a un solo hombre que en ese inicio perseguía a la iglesia. Parece ser que los demás judíos y líderes judíos se quedaron, oye, no, ya los cristianos se fueron de Jerusalén, ya déjalo que se vayan y armen su secta en otra parte. Pero Pablo no se quedó quieto. Pablo fue el primer perseguidor comprobado de la iglesia. Después tuvieron muchas más persecuciones, pero Pablo fue el primero. O ustedes en la Biblia, por lo menos en el libro de Hechos, conocen a alguien más. No lo detalla. No está. Pero Pablo sí, parecía. Y precisamente en una de esas correrías de persecución es donde tiene ese encuentro personal con Jesucristo. Donde tiene ese encuentro personal con Dios. Pablo perseguía a la iglesia. ¿Y por qué la perseguía? ¿Por qué perseguía Pablo a la iglesia? ¿Sí? Pablo perseguía a la iglesia porque todo lo que leímos anteriormente
todo su orgullo judío, por decirlo así, lo llevaba a creer que eso que él estaba haciendo era cumplir la voluntad de Dios. Él perseguía a la iglesia porque creía en su carne de que eso era la voluntad de Dios. Acabar con esa gente que vino a enseñar unas cosas extrañas y que iban en contra de todo lo que ellos creían, de todo lo que el fariseo creía. El fariseo quería establecer el reino, pero no como Dios lo quería hacer, por fuera de la voluntad de Dios. Por eso era que Pablo era perseguidor de la iglesia, porque creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él creía que lo que estaba haciendo le agradaba a Dios y era bueno. Qué equivocado estaba. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, o sea, nadie podía acusar a Pablo de nada. Nadie podía acusar a Pablo de nada. Pero llama la atención que colocan esa frase, que es irreprensible, pero que no es libre de pecado. ¿Sí notan que no lo dice? Soy irreprensible, pero no libre de pecado. O sea, cumplo la ley. Nadie me puede decir nada en contra porque yo cumplo la ley 100%, decía Pablo. Eso creía él. Pero no dice que es libre de pecado. Ahí le damos un puntico a Pablo en ese entonces. Que está reconociendo que era un pecador. ¿Y por qué Pablo reconocía que era un pecador? ¿Por qué no, en vez de escribir aquí o haber escrito en cuanto a la justicia que es en la ley libre de pecado? No, colocó irreprensible. O sea, nadie lo podía acusar, pero él sabía que era un pecador porque la ley le había enseñado que era el pecado. Y él sabía que no podía decirlo. No soy libre de pecado. Irreprensible es una cosa, libre de pecado es otra. El único libre de pecado en este mundo fue nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 7, 21-25 dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro. Gracias por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahí está claro. Pablo sabía que no era libre de pecado, así cumpliera 100% la ley. Lo tenía claro. Lo tenía claro. Tuvo una existencia en su misma confianza en lo creado. Ahorita lo dijo en el video el autor del libro Cambios Profundos, lo dijo. Tenía un egoísmo, un orgullo propio y tenía la incapacidad de erradicarlos por sus propios medios, igual que todos nosotros. Tenía dioses en su corazón que hoy los estamos estudiando como ¿qué? Como deseos profundos. ¿Qué son esos dioses que tenía Pablo y que tenemos nosotros? Cualquier cosa que reemplace a Dios. Cualquier cosa que reemplace a Dios. Un trabajo, una esposa, un hijo, una casa, un título, una cuenta con millones. Cualquier cosa que reemplace a Dios es un ídolo. Y Pablo tenía muchísimo y nosotros estamos igual.
siempre tenemos muchas cosas que a veces ponemos por encima de Dios. Pero Pablo tuvo un cambio, y no un cambio que él buscó, porque nosotros nunca lo buscamos. Nosotros somos incapaces de, con nuestra fuerza, de buscar ese cambio. Lo dice la palabra de Dios en muchas, y lo hemos aprendido nuevamente en los estudios que hemos estado viendo de cambios profundos. Capítulos cada semana que nos reunimos. Esos cambios no los podemos hacer solos. ¿A quién iba buscando Pablo cuando Jesucristo se le encontró? A la iglesia. Y Jesucristo es el que lo llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? No le dice Pablo, sino le dice su nombre judío. Era común que en esa época se tuvieran sus dos nombres, tanto el nombre hebreo como en el nombre griego. Pablo es su nombre griego. No es que después de haber tenido ese encuentro con Jesucristo como sucedió con Abraham o sucedió con el mismo Jacob, que el mismo Dios les cambió el nombre. No, Pablo tenía sus dos nombres todo el tiempo. Y a Pablo el quien le cambia el nombre es Lucas, porque en Hechos quien lo narra es Lucas cuando lo llama por primera vez Pablo. Era su nombre en griego. Y era necesario porque Pablo era el apóstol ¿de qué? De los gentiles. Entonces era más fácil tener un nombre griego que ir allá a predicar a los gentiles y tener un nombre hebreo. Entonces, Jesús lo llama por su nombre. Y Pablo inicia esa conversión, no porque él la quiso, sino porque Jesús se la dio. Personalmente tuvo ese encuentro y Jesús se la ofreció y él la tomó. Él la tomó para él. Empezó a tomar ese gozo que debía tener desde un principio, lo empezó a tomar persiguiendo a la iglesia de Jesús. Llega Ananías y lo sigue llamando Saulo, y ya se sabe en la historia lo que ha pasado, lo que pasa con él, ¿cierto? Y se convierte en el apóstol gentil, en el apóstol de los gentiles. Nadie más ha podido llevar el evangelio como lo llevó Pablo en ese momento. Y empieza en el capítulo 7. Pásalo, porfa. En el capítulo 7 nos dice que, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, que las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas eran para él ganancia? Todos los 7 aspectos de su vida religiosa que él tanto creía que era lo que más valor le daba, no eran nada. No eran nada comparado con el amor de Cristo. El ser circuncidado, el ser fariseo, el ser celoso, el ser perseguidor de la iglesia, el ser hebreo, el ser de la tribu de Benjamín, nada de eso, después de que Pablo tiene ese encuentro con Jesús, tiene valor para él. ¿Las consideró qué? Como pérdida, como ganancia, como basura. En algunas traducciones creo que dice estiércol también, imagínense. O sea, ya Pablo tuvo un cambio, cambio muy repentino, inició y llevó su tiempo. Tanto así que todavía aquí en esta carta, y ahora lo vamos a ver en el último pasaje que vamos a leer, todavía seguía buscándolo, todavía seguía esperándolo. Dios no se complace en las obras impuras de la carne. Dios se complace en las obras puras del corazón. Pablo lo que nos intenta transmitir aquí en esto que le dijo a los filipenses es que por muchos logros que tengas en esta tierra, nunca serán suficientes y nunca
podemos acceder a Dios por medio de ellos. Nunca lo podamos hacer. La conversión es un cambio de deseos. Buscar a Dios es un cambio de deseo. Pero es un cambio de deseo provisto por el mismo Dios a nosotros. Nadie busca a Dios. Dios nos encuentra a todos. Nadie busca a Jesucristo. Jesucristo nos busca y nos encuentra. Eso es algo que hay que tener claro, debemos tener claro. En el versículo 8 dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, esa conversión de Pablo no fue sola una experiencia. El conocer a Dios no es una experiencia de un momento. Y muchos cristianos aún así lo creen. Bueno, solamente Jesús sabe si Dios si son cristianos circuncidados de corazón. ¿Por qué? Porque a veces se hacen campañas evangelísticas y vienen 100 personas cuando el pastor levanta la mano y vienen acá, se arrodillan, se convierten. Eso no los vemos más. Eso no los vemos más. No se ven. Toman nota. Sí, se convirtieron 100 hermanos. Tenemos 100 hermanos nuevos, pero ¿dónde están? ¿Qué ha pasado con ellos? Entonces, Pablo dice que lo considera todo, pero el verdadero valor es de conocer a Cristo. Y el conocer a Cristo no es solamente decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi único Salvador, sé que he sido pecador. Sí, estamos estamos dando un primer paso. Pero conocer a Cristo es mucho más, hermano. Conocer a Cristo es paso a paso. Durante toda nuestra vida estamos conociendo a Cristo. Ustedes cuando leen un texto, hoy, sí, los edificó, y lo leen mañana igual, ¿y qué les pasa? Vuelve y los edifica. Y lo leen dentro de un año y vuelve y los edifica, ¿cierto? Y a veces hasta de maneras diferentes. Hoy les enseña algo y mañana les enseña otra cosa. Aunque el texto en sí es el mismo. Pero Dios lo utiliza dependiendo de la circunstancia para que usted aprenda cosas nuevas sobre Él. Entonces, Pablo no decidió confiar en Dios por su logro natural, sino que dio un paso más allá. Consideró todo lo que tenía como basura. Porque él comprendía que eso no significaba nada para Dios. A Dios no le interesa nada, hermano. Nada de nuestros logros, ni nada de lo que hemos podido hacer con nuestra propia voluntad ni con nuestro esfuerzo. A Dios eso no le interesa para nada. O sea, si usted piensa llenar una balanza para agradar a Dios y que eso vaya pesándole más, la balanza no se va a mover. Puede ponerle lo que usted quiera, eso no se mueve. Dios no se inmuta por eso. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo busquemos, que lo adoremos y, como leímos ahorita, la vid verdadera, ¿verdad? Que hagamos ¿qué? Su voluntad. Que sigamos su voluntad. Pablo considera todo como basura y esa debe ser la expectativa de cada cristiano. No estoy diciendo que es malo tener cosas ni hacer cosas. No es malo haber estudiado una carrera, no es malo tener un carro, no es malo tener una casa, no es malo. No es malo. Así como eso que hacía Pablo de ser circuncidado, ¿cierto? Era una tradición. Lo malo es cuando esas cosas las ponemos por encima de Dios.
Ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde tenemos problemas. Y Pablo lo tenía. Y al tener esa experiencia con Jesucristo personal, lo cambió completamente. Versículo 9 nos dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base en la fe. Pablo sufrió la pérdida de todas las cosas para ganar a Cristo, pero también para poder encontrarse con él. Es lo que nos está diciendo aquí. ¿Y cuál es la base para eso? ¿Qué es lo que quería Pablo aquí? La justicia perfecta de Cristo. Y la base para eso es la fe. Creer. Creerle a Dios. Muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. Le creen a Jesucristo. ¿Y qué es lo que necesitaba Pablo creer? Y necesitamos todos nosotros creer. ¿Y qué es lo que debemos enseñar a las personas que no conocen? ¿Qué es lo que deben creer? Que Jesucristo murió, resucitó por nosotros. Murió por nosotros, resucitó como así estaba escrito, por nosotros. Él llevó nuestros pecados, llevó la humillación de esos pecados que deberíamos llevar nosotros. Jesucristo las llevó por nosotros. Eso es básicamente lo que es el Evangelio. Creer eso, tener la fe en eso. Entonces, esa justicia que procede de Dios está disponible para todo el pecador, para todos los pecadores, para todos. Cuando Cristo murió, quitó los pecados, ¿verdad? Para todos. La justicia de Dios es para todos. No solamente para los que estamos aquí y los que ya lo aceptamos. Para los que no lo han aceptado, están bajo la justicia de Dios. La diferencia es que nosotros ya las conocimos y ahora es llevársela a ellos para que ellos también la conozcan. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esa justicia que procede de la cruz hay que llevar para que todos la conozcan. Y conocerlo a Él, versículo 10, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Imagínese Pablo, preso, prácticamente al final de sus días, y todavía tiene ambición de seguir conociendo a Cristo. ¿Sí? Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él. O sea, todavía quiere más. Todavía Pablo quiere más, quiere conocer más a Jesucristo, quiere conocer más a Dios. Ya a él no le importaba todo lo que hizo anteriormente y lo que tenía. Él todavía que tenía era el anhelo de seguir buscando a Jesucristo. Y ya tenía años. Ya tenía años de estar en un ministerio. Ya había fundado iglesias, había convertido gentiles en cantidades al evangelio. Y todavía Pablo, en el final de sus días ya preso en Roma, anhelaba seguir creciendo. Anhelaba seguir buscando más de Jesucristo. ¿Sí ven ese cambio? ¿Sí ven ese cambio que tuvo ese hombre? ¿Y por qué nosotros no los podemos tener? ¿Quién nos lo impide? ¿Qué tiene Pablo que no tengamos nosotros? A ver, ¿qué tuvo Pablo que no tengamos nosotros? Era un hombre igual que todos nosotros. Un hombre igual que todos nosotros. Por tanto, nosotros también podemos tener ese cambio maravilloso así como lo tuvo Pablo. Anhelar todo el tiempo ese deseo, tener ese deseo basado en la fe. En la fe de lo que nos dicen todas las escrituras, de lo que dice todo en la escritura. La fe en la palabra de Dios, la fe en su palabra, la fe que todo lo que Él dijo se va a cumplir.
La fe que Cristo murió por nosotros. Eso es lo que Pablo les está indicando aquí a los filipenses y nos indica a nosotros hoy en día. Que sigamos adelante, que nos sigamos transformando, que sigamos haciendo esos cambios profundos como los estamos empezando a hacer. Que sigamos abriendo ese corazón y pidiéndole a Dios que nos muestre esos ídolos que tenemos ahí. Que nos muestre esos ídolos y que los saque y que llene su corazón de él. Pablo así lo quería. Un hombre ya curtido en el evangelio y todavía seguía pidiendo más. Increíble. Y es difícil hacer lo propio. Hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Siempre hay que hacerlo en Dios. Siempre tenemos que tener la mirada puesta en el Creador. Tenemos que desechar nuestros propios logros, cambiarlos por algo de ganancia. ¿Cuál es esa ganancia? La santificación. Es lo que debemos buscar. No por logros propios. Tenemos que buscar la santificación en Jesucristo. Es una santificación paulatina. Si nosotros leemos el Evangelio, leemos el Nuevo Testamento y si leemos el libro de Hechos, nosotros creemos que eso pasó en menos de un mes. ¿Cierto? Creemos que la conversión de Pablo y cómo cambió y cómo se convirtió, eso llevó años, hermano. Acuérdense que Pablo después de eso se retira a Arabia. Ahora que se va, creo que son 2 años, 2 años, algo así, a Arabia, al desierto. Y allá fue preparado personalmente por Jesucristo. Cuando Pablo regresa a Jerusalén, que llega al templo y escucha a los ¿cómo se llama? A las sinagogas y a los sitios donde se reunían, escucha a los discípulos hablando del evangelio y Pablo lo sabía. ¿Y quién se lo enseñó? En la Biblia no se detalla, pero sí se dice que se fue a Arabia. Sí lo dice así, a un desierto. Y Dios es experto en enseñar en esos sitios. Nosotros no necesitamos ir a un desierto. En la soledad de nuestro hogar, un momento, estudiando su palabra, Dios nos va a enseñar muchas cosas. Cualquier momento que tengamos oportunidad de estudiar su palabra, de orar, Dios nos va a enseñar muchas cosas. Busquemos ser hallados justos en Cristo por medio de reconciliarnos con la cruz y su justicia sobre la base de la fe. El autor del libro Cambios Profundos es lo que lo dice. En ese cambio de identidad, que es el video que acabamos de ver, que debemos cambiar esa identidad. ¿Cómo la debemos cambiar? Reconciliándonos con Jesucristo, reconciliándonos en la cruz. Dejemos esa identidad de orgullo que tenemos, ¿verdad? No somos char ni nada, pero dejemos esa identidad que nos pesa y busquemos la identidad que Cristo nos quiere dar. No la que nosotros nos queremos ganar, la que Cristo nos quiere dar. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Si nuestros logros pudieran darnos esa identidad, lo que hizo Cristo no hubiera sido necesario. Pero fue hecho. Fue hecho para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Es importante saber que si comenzamos donde Cristo terminó, estamos en el camino correcto. Cristo resucitó, terminó en una cruz y resucitó. Y de ahí en adelante nos toca a nosotros pedirle a Él que nos lleve por el camino correcto. El verdadero cambio, si es que queremos tener una relación fructífera con Dios,
una relación plena de su presencia, su palabra, su voz y su poder, necesitamos creer en esa obra consumada en la cruz. Necesitamos leer la palabra, orar, hasta el punto que sepamos que estamos siendo justificados delante de Él. Y que no necesitamos justificarnos, porque Él nos justifica. No necesitamos medirnos con nada, como dijo el autor del libro en el video. No necesitamos la opinión de otros, solamente la opinión de Dios es la que vale. Porque ya Dios nos midió, ya Dios nos pesó y ya nos fue contado por justicia. Parece como una frase de película, pero creo que así es. ¿Cierto? Así que, hermanos, los animo a que continuemos en este duro trasegar de la vida cristiana, purificándonos día a día, santificándonos día a día por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo por todos nosotros. Que seamos llevados a tener un anhelo de buscarlo más a Él, de tener esa nueva identidad que Cristo nos quiere dar, de apropiarnos de ella, porque la tenemos, nos la regaló, nos la dio, pero a veces no, pareciera que no la quisiéramos tener. Hay que tenerla, hay que buscarla, sin importar lo que hayamos hecho, lo que haya pasado, Él nos va a perdonar. El perdón es para todos y la santificación es para aquellos que hemos sido perdonados. Entonces los invito a eso, para que podamos tener ese gozo, esa paz y regocijarnos en Él. Amén. Bueno, así con esta palabra que hemos recibido del Señor, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para ser despedidos en esta mañana. Que esta palabra sea guardada en el corazón y que la podamos poner en práctica, que el Señor nos ayude a que meditemos en Él, meditemos en la belleza del Evangelio y que el Señor por medio de su Espíritu Santo revele si hay algo diferente a Él que esté en nuestro corazón, para que sea Él cambiando y podamos ver la belleza de Él y quitarlo de allí. Y que sea nuevamente el Señor el reino, el Rey de nuestro corazón, como cantamos en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. De verdad te alabamos y te bendecimos por esta palabra, Señor, que hemos recibido en esta mañana. Que por favor te pedimos que no sea quitada al momento de salir de este lugar, sino que en nuestro corazón podamos meditarla día y noche y que tengamos que tomar las acciones que tengamos que tomar para que, así como Pablo pudo decir, todo lo que yo he obtenido o tengo o soy es basura al lado de la herencia que tengo en el Señor. Que podamos ver la belleza de la herencia que tenemos en el Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que somos unas personas amadas por nuestro Padre, amadas por nuestro Dios, que entregó a su único Hijo para que pudiera morir en la cruz y sacrificarse por amor a nosotros, por amor a su nombre. Y hoy está sentado a la diestra del Padre preparándonos ese lugar maravilloso para que cuando Él vuelva podamos morar junto con Él y reinar junto con Él. Así que en esta mañana, Señor, te agradecemos por esta palabra. Ayúdanos de verdad a que todas nuestras debilidades y pecados sean puestas delante de tu presencia para no hacerlas más y pedirte perdón por ellas y que nuestra vida sea un reflejo de amor, de misericordia a aquellas personas con las que tenemos contacto. A veces olvidamos, Señor, que somos embajadores y la luz del mundo donde vayamos, no solo en la iglesia, no solo con nuestros hermanos. Así que ayúdanos, Señor, a repartir del Evangelio y de la belleza del Evangelio y del gozo del Evangelio que tenemos en nosotros a quienes no te conocen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia.